Buenas noches a los que se están conectando. Dios les bendice. Vamos a esperar unos minuticos mientras se conectan más personas para poder iniciar. Entonces vamos a darle un momentico de espacio. Esperar un momentico más, unos minuticos más. Para iniciar. Buenas noches a todos. Ok, yo creo que ya podemos iniciar. Entonces, vamos a iniciar como siempre es lo más importante y pues algo sobre lo que estamos aprendiendo en estos días. Entonces vamos a empezar orando. Entonces allí donde estés, con tu familia, con tú solo, pues, cierra tus ojos y pues vamos a orar. Padre bueno, Señor, te damos gracias, papi, porque es por ti, Señor, que estamos aquí, Señor, es por ti, Señor, por lo que ha nacido en tu corazón, Señor, de querernos revelar más acerca de ti, Señor. Padre Santo, estamos aquí queriendo aprender cada vez más acerca de tu corazón, de tu carácter, Señor. Queremos conocerte aún más, queremos tener una revelación personal, Señor, de la manifestación de tu poder, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te damos gracias, papi, porque tú abres estos tiempos donde podemos aprender más acerca de ti, donde podemos aprender más acerca, Señor, de lo que deseas de nosotros, Señor. Papi, estamos aquí, Señor, queriendo agradarte cada vez más, Señor. Papi, te pido que seas tú, Señor, con cada una de las personas que están viendo este directo o de pronto cuando se resuba el video, Señor, que seas tú, Señor, bendiciéndoles, Señor, que seas tú, Señor, trayendo a sus corazones, Señor, cada vez más, Señor, conocimiento acerca de la verdad, Señor, y aceptación acerca de esa verdad, Señor. Padre Santo, asimismo pido, Señor, que seas tú aquel que hable hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control, que seas hablando conforme, Señor, a lo que ha nacido de tu corazón, que seas tú hablando una palabra, Señor, que pueda, Señor, ser cultivada, Señor, en los corazones de las personas y que produzca fruto y fruto en abundancia, Señor. Que cada uno de ellos pueda conocer conforme a la revelación de Jesucristo que es por medio del Espíritu Santo, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, buenas noches a todos los que están por ahí viéndonos. Bueno, viéndome en este caso, soy yo solo. Bueno, como los que se conectaron con nosotros ayer pudieron ver, empezamos un nuevo tema, como una nueva cartilla, una nueva línea de temas que se llaman, bueno, viajando o el viaje al corazón de Dios. Entonces, bueno, el día de ayer vimos acerca, y bueno, hablábamos acerca de que este viaje se da por medio de la oración, que la oración es esa manifestación, o no, más bien la,
la oración es ese medio por el cual podemos tener intimidad con Dios. Y ayer hablábamos acerca del valor subjetivo de la oración y este hablaba acerca de cómo la oración tiene, digamos, que conduce a que podamos conocer íntimamente al Padre para que haya una transformación individual, es decir, una transformación en nosotros mismos, que cómo esa relación que tenemos con Él, pues se ve en un cambio en nosotros, en cómo nuestra Dios es mostrado a nuestras vidas y en cómo pues nosotros mismos actuamos conforme a la revelación que es por medio de la oración. Veíamos que es la forma de comunicación entre nosotros y Dios, de que debemos hacerlo sin cesar, es decir, que debemos estar en una constante comunión y relación y comunicación con Dios, que esto no es de un momento, de un día, de vez en cuando, de cuando voy a la iglesia, sino que es algo que debe permanecer en nuestras vidas siempre. Nos daban el ejemplo de las relaciones de pareja, de cómo las parejas, para que tengan una relación saludable, se mantienen en comunicación constante y que además la oración no es una lista de peticiones y ya, no es como la lista de ir a mercar, de que es de chequear, esto ya no, sino que es una comunicación viva donde hablamos nosotros, pero también escuchamos. Entonces, eso estuvimos viendo el día de ayer, nos enseñaban los pastores Leonardo y Emilce. Y como ellos mismos decían ayer, el día de hoy vamos a ver el valor objetivo de la oración. Entonces, bueno, como hemos venido viendo estos días y en todos estos temas que hemos manejado a lo largo de este tiempo, desde el 20 de marzo, eh, siempre ha girado todos estos temas en torno a algunos puntos específicos, los cuales son la dependencia, la intimidad con Dios y la dependencia que debemos tener de Dios, de que somos hijos, de su amor paternal. Y todos estos temas pues fluyen de esa forma a la relación que tenemos nosotros con Dios. Eh, la oración nos acerca, y eso es algo que debemos tener en cuenta, que la oración nos acerca al corazón de Dios. Por medio de la oración podemos conocer lo que hay en el corazón de Dios. Esto no se trata, la oración no se trata solo de tú pidiendo, de tú, eh, no sé, mostrándole a Dios cuáles son tus problemas, tus necesidades. Sí, claro, hace parte de ello, pero ese no es el centro. El centro real de la oración es que nosotros tengamos un conocimiento aún mayor de la persona de Dios, de la persona de Cristo. Y tenemos que ver que la oración y que nuestra vida cristiana se basa y se fundamenta en el relacionamiento o la relación que tenemos con Dios. Es decir, la vida cristiana no se basa en unos rituales, en algunas reglas que se deben seguir, en, no sé, algunas cualidades o características que creamos que debemos tener, sino que la vida cristiana se basa plenamente, la base real de esa vida es nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios. Lo veíamos en temas anteriores acerca de la unidad con Cristo, el de experimentando la unidad con Cristo, en que nosotros solamente podremos dar conforme a la unidad o a la unión en que estemos con Cristo. También lo veíamos desde la paternidad y todo esto habla de esa relación, de esa conversación entre nosotros y Dios y entre Dios y nosotros, porque es algo de dos canales, que es de aquí sale palabra, pero también del Padre proviene palabra para nosotros. Entonces, para empezar esto, vamos a ir a Mateo 6 y vamos a leer los versos entre el 5 y el 7. Entonces, Mateo 6, versos 5, 6 y 7 es lo que vamos a leer. Mateo 6, 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces dice el verso 5 de Mateo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, lo primero que nos está mostrando, y algo que, bueno, que quiero que veamos en estos versos, es que siempre cada uno de estos versos, el 5 y el 6, empiezan y cuando ores. Y el 6 también empieza más tú cuando ores. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué nos quiere decir? Digamos que este es el principio de estos versos. Que la oración no es algo opcional. No está diciendo si quieren orar o cuando, sí, cuando quieran orar, no. Sino dice cuando oren. Hablando de que la oración es algo primordial en la vida de el creyente. Entonces, y esto muestra que esa relación o ese, digamos que esa vida cristiana tiene un factor sine qua non, es decir, un factor sin el cual no sería vida cristiana, y es el pleno relacionamiento con Dios, la oración. Entonces, tú no puedes tener una relación con Dios si no oras, porque no hay comunicación. Entonces, vemos que inclusive en la vida natural es así, ¿no? Nosotros podemos, digamos que, decir que tenemos un conocimiento de una persona, una relación con una persona, bien sea de amistad, de familiaridad, eh, inclusive una eh, relación romántica, siempre y cuando esto se vea reflejado en la, digamos que en esa comunicación que tenemos con esa persona. Entonces lo podemos ver una relación de forma, no sé, una comunicación de forma oral, de forma, digamos que por medio de gestos, pero todo esto siempre se va a mostrar por medio de esa comunicación. Entonces, Dios quiere que oremos, o Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, porque esta es la única forma en que podemos conocerle a Él y en que nosotros nos vamos a mostrar abiertamente a Él, que era parte de lo que veíamos el día de ayer. Ahora creo que estamos ahí en Mateo 6 y vamos a leer el verso 8. Mateo 6, 8. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, hablando de los gentiles que repetían y repetían palabras y así unas palabras súper, eh, digamos que, mm, se me fue la palabra, o sea, palabras así como todas elevadas, una forma de excelentísimo y altísimo, no. Dice entonces, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, veíamos en los versos anteriores la necesidad y dice que todo, y hablando acerca de esa palabra y cuando oren, de que todos tenemos la necesidad y todos estamos llamados a orar, es decir, a tener una relación con Dios. Pero en este verso, en el verso 8, nos habla de, bueno, antes de que ustedes incluso pidan o antes incluso de que ustedes oren, Dios ya sabe ustedes qué van a pedir. Entonces uno dice, bueno, pues si Dios ya sabe qué voy a pedir o Dios ya sabe que voy a hablar con Él, entonces ahí cuál es digamos que la necesidad entonces de la oración, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues si ya sabe la respuesta, entonces para qué la pregunta? O para, ¿sí? Entonces, esto digamos que es algo que muchas veces como que hace mella en la cabeza de algunos. Veíamos ayer que para algunos es muy complicado orar, muchas veces se torna en algo difícil de hacer. Y esta es una de las cosas también por las que se torna así, ¿no? Entonces uno dice, no, pues Dios ya sabe todas las cosas, entonces pues Él no necesita que yo se las diga, ¿no? Pero a esto no se refiere, o por qué entonces la necesidad de orar viendo que Dios ya sabe todo lo que vamos a decir. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Dios quiere una intimidad con nosotros, como lo veíamos el día de ayer. Dios quiere una relación con nosotros, que le hablemos y el hablarnos a nosotros. Entonces, digamos que por más que tú conozcas quizás los gustos de una persona, por más que tú conozcas
la necesidad de una persona, muchas veces es necesario que esa persona se lo diga a uno, para uno no llegar así como, porque ajá, y ya, sino porque es necesario muchas veces uno poderse expresar y abrir lo que tiene dentro. Entonces eso sucede igual con Dios, que es la forma en que Él quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, que nosotros podamos abrirnos a Él. Y eso lo veíamos el día de ayer. Pero el punto que vamos a tocar hoy, y este tiene que ver, digamos que con la segunda forma o la segunda, porque es ese valor de la oración, la vemos en Génesis 1 y vamos a leer los versos 26 y 28. Génesis capítulo 1, versos 26 y 28. Entonces, si ya lo tienen ahí en sus Biblias, Génesis 1, 26 y 28. Entonces dice la palabra. Aquí es la creación del hombre. Entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, bueno, estos versos que tienen que ver con la oración se preguntarán muchos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios entregó al hombre autoridad y señorío sobre toda la creación. Todo lo que fue hecho por Dios, todo lo que fue creado por Dios, al hombre se le dio autoridad para que pudiera señorear sobre esto. Entonces, esto tiene que ver mucho con la oración, dado que nosotros por medio de la oración podemos hacer que sucedan cambios en la realidad o pues en la creación como tal. Para esto mismo vamos a ver Salmos 8 y vamos a leer de los versos 4 al 6. Salmos capítulo 8, versos del 4 al 6. Entonces, mientras lo buscan ahí, entonces, digamos que entendemos que Dios le da autoridad al hombre y al ser humano para que señoree sobre toda la creación, pero también sabemos que más adelante el hombre pierde esa autoridad al pecar y la cede a Satanás. Como lo veíamos en enseñanzas anteriores, vimos que el hombre entrega su autoridad y su dominio sobre la tierra, sobre la creación, a Satanás y desde allí Satanás es llamado el Dios de este mundo. Entonces, vamos a leer Salmos 8 entre los versos 4 y 6 y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, lo primero que vemos es, el salmista recuerda la caída del hombre y aquella, digamos que, eh, pérdida que tuvo el hombre acerca de lo que Dios le había entregado, pero también recuerda en el principio cuál había sido el plan original de Dios en poner al hombre en dominio y en autoridad sobre todo lo creado. Entonces, esto hace parte importante de la oración, en que el hombre tiene la autoridad de declarar con su boca qué ha de suceder sobre todo lo creado. Dice que a pesar de que el hombre perdió dicha autoridad en el Edén, por cuanto pecó y se dio este dominio al enemigo, Jesucristo, cuando Jesús fue hombre, para que de esa manera fuera paga la ley también. Entonces, aquí quiero poner un ejemplo, eh, que es un ejemplo que utilizamos nosotros mucho en el grupo para cuando hablamos acerca de la pérdida de la autoridad del hombre y de cómo era necesario que Jesús fuera hombre para recobrar esa autoridad. Entonces vamos a ponerlo con el ejemplo de cuando tú
tienes, por ejemplo, pongámoslo así, eh, resulta que tu papá, papá de cada uno de ustedes, en el caso pues el mío, mi papá, me entregó que yo administrara una casa que él tiene. Entonces él me dijo, mi hijo, vaya, coja esta casita y hágame el favor y la administra usted. Usted verá qué hace con ella. ¿Y yo qué hago? Él no me da los papeles y no están los papeles a mi nombre. Él me da, bien sea un mandato, un contrato de mandato, lo que sea, como quieran tomarlo, pero dice que yo administre esos bienes. Y yo llego y hago un contrato de arrendamiento con una persona para que esta persona pues tome en arrendamiento, digamos que la casa de mi papá, dado que yo tengo la autoridad pues para hacerlo porque él me entregó esa autoridad. Y vamos a ponerlo que esa persona dejó de pagar el arriendo, hizo muchos daños en el apartamento que yo le arrendé, en la casa que yo le arrendé. Entonces, se, ¿ustedes qué dicen? ¿Podría llegar mi papá al ver que se hizo todo este desorden, que llegó y están dañando el bien que me debe administrar, coger y decirle a la gente, ¿saben qué? Terminamos este contrato, vamos a finalizarlo y ustedes se me van? Piénselo por unos momentos. ¿Usted cree que esa sería la forma en que mi papá podría volver a tomar autoridad o, por decirlo de alguna manera, volver a tener, digamos que esa administración de esa casa? Y piénselo con su papá. Pues no, resulta que tiene que haber una línea legal y quien firmó el contrato en un principio fui yo. Entonces, quien arrendó ese inmueble, esa casa, ese apartamento, fui yo. Así que la única persona que puede terminar ese contrato soy yo. Lo mismo sucedió con la tierra y el hombre. Dios entregó al hombre la administración de toda la tierra. Le dijo, aquí está la tierra, señoréela, administrela como usted vea que es mejor, sáquele fruto y multiplíquese. Como era el hombre quien tenía la autoridad y la administración de la tierra, era necesario que el hombre volviera a tomar esa autoridad, esa administración, dado que él fue el mismo que la cedió. Pero resulta que el hombre no podía hacer eso, pues a causa del pecado. Entonces tuvo que venir alguien que no pecó a tomar de nuevo la administración y a tomar la autoridad sobre la administración de esa casa y decir, ¿sabe qué? Terminamos este contrato. Y por eso Jesús viene a la tierra como hombre para que sea saldada esa área legal, para que el hombre pueda volver a tomar autoridad sobre ese bien que Dios le dio, es decir, toda la creación, la tierra. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si bien Dios sigue siendo y siempre será soberano sobre toda la creación, Dios entrega la autoridad de administrar la creación al hombre. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando oramos. Resulta que Dios nos entrega esa capacidad de poder orar por situaciones, de poder orar por otras personas. Lo veíamos ayer, los pastores nos decían, cada uno de ustedes puede orar al Padre y hacer que haya ese cambio en sus vidas. Pero ese cambio se da solo cuando tú tienes esa intimidad y esa relación con Dios. Es decir, todo el hombre puede tener ¿cómo decirlo? Una comunión directa con el Padre por medio de Jesucristo, como lo estamos viendo ahorita. Pero para esto, pues el hombre tiene que conocer a Jesucristo, es decir, tiene que ser iglesia. La iglesia tiene esa autoridad de poder, uno, presentarse delante del Padre por medio de Jesucristo, pero ahora también de poder orar por otras personas que no conocen de Dios. Y obviamente si no le conocen, ¿cómo van a poder hablar con Él? O orar por situaciones y hacer que hayan cambios sobrenaturales. Porque algo que tenemos que entender es que en Dios todo es sobrenatural. Todos los cambios, todas las manifestaciones son sobrenaturales. Dios se mueve de una forma más allá de nuestro entendimiento. Entonces no podemos pedirle a Dios algo, ¿cómo decirlo? Natural, que sucede de una forma normal.
porque allí también viene lo siguiente. Y lo vamos a ver en Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y vamos a leer los versos 2 y 3. Santiago 4, versos 2 y 3. Entonces dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y más adelante, en el verso 5 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, lo primero que vamos a ver es que nosotros, en nuestros propios deseos, en lo que nos nace de nuestro corazón, no sabemos pedir. Pero no es porque no tengamos bien la estructura de la oración, no, pues para usted pedir bien en oración, entonces primero tiene que dar gracias, luego arrepentirse, de últimas ahí sí pedir. No, porque eso es la... No. La única forma de que una oración sea eficaz y se enlinee a ese saber pedir es que el Espíritu Santo que habita en Cristo, el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, la iglesia, sea quien nos guíe a pedir. ¿Por qué? Porque dice que nuestra propia mente va a pedir para sus propios deseos, para sus propios deleites. Y algo que tenemos que ver, y es que la oración no es una forma para doblarle el brazo a Dios, ¿no? Entonces no es como que todo lo que usted pida siempre lo va a recibir. O sea, tenemos que quitarnos la idea de que Dios es como ese genio que tú tienes X cantidad de deseos, entonces puedes pedirle los deseos que quiera y él simplemente los va a cumplir, porque no es así la situación, así no son las cosas. Para esto, pues también vamos a ver Romanos capítulo 8 y vamos a leer entre los versos 26 y 27. Entonces dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa debilidad habla acerca de ese no saber pedir nosotros, eso de que no sabemos cuál es, digamos que de cierta manera, lo que nace del corazón del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí conoce qué es lo que nace del corazón del Padre. Y dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nosotros no sabemos pedir porque pedimos conforme a nuestra debilidad, es decir, a nuestros propios deseos, a lo que a nosotros nos parece, a nuestros propios raciocinios, a lo que a nosotros nos parece más racional pedir. Y Dios no actúa de forma racional como lo haría el hombre. Dios actúa de una forma sobrenatural, va más allá del estándar del mundo, del estándar de lo natural. Dice que, pues que hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos. Y es por eso mismo, porque todo lo que nace en lo que nosotros vamos a pedir, pues uno no sabemos qué podría suceder. Por ejemplo, si actuamos conforme a nuestro plan, no podemos conocer cuál va a ser el resultado, pues porque no tenemos esa capacidad. Pero Dios, que todo lo sabe, Él sabe cuál es la forma en que deberíamos seguir o actuar. Dice: pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces dice el Espíritu, aquí habla del Espíritu Santo, dice en Espíritu en mayúscula, y es Él el que habita en nosotros y nos lleva a pedir conforme al buen pedir. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros solo podremos saber pedir conforme lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones a pedir. Entonces, aquí unos varios ejemplos. Nosotros, como muchas veces como grupo, no sé si algunos de ustedes lo saben, si no, pues les contamos. Nosotros el primer sábado de cada mes
vamos a un lugar en el centro que se llama La Mariposa, la Plaza de la Mariposa, yo sé que ustedes muchos la conocen, y bueno, resulta que una vez, fue al principio de las primeras veces que fuimos, hace más o menos año y medio, eh, llegamos a la Plaza de la Mariposa, nosotros solemos hacer allí un PWCW, una adoración pública, y nosotros llegamos y el cielo estaba súper oscuro, súper nublado, o sea, iba a llover. Eso era más que claro, el cielo estaba encapotado. Entonces nosotros llegamos y empezamos a orar. Entonces uno dice, bueno, no, pues ahí la oración lógica es, Señor Padre, que no llueva, porque pues estamos en la mitad de una plaza, la gente se va a ir, nos vamos a mojar, llevamos instrumentos, se van a dañar. Entonces uno diría, no, pues hay que orar por eso. Entonces nosotros, digamos que esa es como la primera idea que vendría a la mente de nosotros. Entonces en ese momento, digamos que allí había parte del grupo, otras personas que son parte del grupo pues no pudieron asistir, pero se dieron cuenta también que iba a llover. Entonces, todos dijimos, pues bueno, vamos a orar, vamos a empezar orando, porque pues la mejor forma es siempre empezar las cosas, y decidimos empezar a orar. Pero entonces el Espíritu Santo ponía en nuestras bocas, no que no lloviera, él nunca hubo una oración de, Señor, que no vaya a llover, Padre Santo, que salga el sol. No, nunca hubo esa oración. Entonces, en cambio, el Espíritu Santo nos hizo orar por nosotros mismos, de decir, Señor, danos la valentía de mantenernos en medio de cualquier circunstancia, que a pesar de que relampaguee, que llueva, que haya una tormenta, que seas tú manteniéndonos aquí, Señor. Queremos que la gente pueda ver tu amor a pesar de cualquier circunstancia. Y cayó un palo de agua, o sea, o sea, llovió muy, muy duro. Las personas que han visto un aguacero en el centro saben cómo es un aguacero en el centro. Llovió durísimo, durísimo, durísimo. Pero Dios nos dijo, manténganse ahí, no quiero que ustedes se muevan de ahí, o sea, no salgan a correr. Y pues nosotros en la mitad de la Plaza de la Mariposa, obviamente las personas, los vendedores ambulantes, las personas que estaban por allí, se esparcieron, pues obviamente pues la lluvia como que espanta un poco a la gente, pero Dios nos dijo, manténgase ahí, ustedes van a durar la adoración hasta, o sea, como siempre lo hemos llevado, entonces más o menos una hora, hora y media de oración y adoración. Y duramos hora y media debajo de la lluvia, pero todo porque uno dice, bueno, no, pues lo lógico es que se escampen, Dios no quiere que ustedes se enfermen, que sí, pero en ese momento Dios puso fue en nuestro corazón no orar porque dejara de llover, sino porque la gente pudiera ver que Dios en medio de la circunstancia les amaba. Y al mes siguiente se acercó alguien y nos dijo, o sea, yo los vi a ustedes ahí en medio de la lluvia y pude ver que Dios me ama. ¿Por qué? Porque ahí estábamos. Además, Dios fue muy bueno. Nosotros de por sí a veces somos un poquito despistados y no solemos llevar ni sombrillas, ni chaquetas, ni nada. Nosotros nos vamos instrumentos y ya. Pero justo ese día todos llevaban sombrillas. Los que no llevaban sombrillas llevaban unas chaquetas así súper gruesas, impermeables. O sea, Dios dispuso de toda la forma uno, pues para que obviamente no nos enfermáramos, porque obviamente tampoco es el plan de Dios nada malo para nuestra vida, pero también lo dispuso así de esa forma para que la gente pudiera ver ese amor manifiesto. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener muy en cuenta como iglesia y tener en cuenta como hijos de Dios, en que no debemos orar conforme a lo que nace de nuestro corazón, sino porque vamos a pedir lo que nace de nuestro corazón, o sea, lo que nace de pensamientos humanos, y esto muchas veces no va a ir conforme al plan de Dios, sino que debemos preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué debo pedir? ¿Cómo debo orar? Entonces, hasta este punto hemos visto uno, que es necesario que a pesar de que Dios conozca todo lo que ha de pasar y lo que debe ser hecho, debemos orar porque nos dio a nosotros autoridad para que las cosas sucedan aquí. Es decir, que nosotros acercamos eh, lo sobrenatural de Dios a este mundo. Somos nosotros lo que damos es el libre acceso. ¿Por qué? Porque Dios se quiere manifestar de forma sobrenatural por medio de su iglesia. Y eso es algo muy importante. Dios no solo va a llegar
van a suceder las cosas ajá, o sea, no va a salir de la nada algo, sino que toda transformación, todo cambio, toda forma sobrenatural siempre se va a dar y siempre va a tener como raíz alguien que está o un grupo de personas que están orando conforme a lo que Dios ha puesto en el corazón, es decir, lo que el Espíritu Santo les ha manifestado. Eh, Algo y es, digamos que conforme a todo esto, veíamos que una de las palabras que siempre repetimos y repetimos y repetimos durante todo este tiempo fue el tema de la dependencia, y es algo que tenemos que tener también muy en cuenta a la hora de orar, dado que, y viene con esto de nosotros no sabemos cómo pedir, es decir, el Padre, cuando somos dependientes del Padre, cuando somos dependientes del Espíritu Santo, para que Él ponga palabras en nosotros, vamos a saber cómo pedir y cómo se haga esa manifestación. Entonces, esa es parte de la invitación el día de hoy, que tenemos que entender que como iglesia, como hijos, como aquellos que fueron llamados por Jesucristo y aquellos que le conocen, tenemos la responsabilidad, como nos decían ayer los pastores, que la oración es una responsabilidad también. Tenemos la responsabilidad de acercar el corazón del Padre a esta tierra por medio de la voluntad y por medio de esa oración para que cosas sobrenaturales acontezcan. Muchas veces sucede que vamos a orar y no vamos a ver cómo, o sea, no vemos los cambios, no vamos a ver cómo sucedieron las cosas. Pero tenemos que entender también que lo sobrenatural no solo es eso maravilloso, que el mar se abra, que un muerto se levante, que una persona que no sé, quizás no tenía un brazo, le salga un brazo. No solo eso es un milagro, sino que también un milagro es que una persona pueda conocer de Dios, porque no hay algo más sobrenatural, no hay un milagro mayor que un muerto espiritual vuelva a vida. Y esta vida solo se da por medio del conocimiento de Cristo. Entonces, iglesia, en tu corazón habita el Espíritu Santo, en ti habita el Espíritu Santo y Él pondrá palabras precisas para orar en cada momento. Debemos preguntarle cómo debemos orar. ¿Por qué? Porque tu boca tiene autoridad. Tienes plena autoridad del cielo para qué es lo que puede acontecer en esta tierra. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. También debemos entender que Dios siempre está presto a escucharnos. Ya no es, como decían ayer los pastores, que necesitamos que alguien interceda por nosotros, que ya no es ese camino roto, sino que tenemos un solo intercesor, como lo estábamos leyendo. Primero el camino lo abre Cristo, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, es aquel que conoce. Porque, eh, y tampoco, digamos que tenemos que ver la parte de que cuando oramos por otros, cuando pedimos por otros, no somos nosotros y no es nuestra oración la que hace el cambio en esa persona. Porque no es como eso de no sé cómo decirlo, hemos escuchado las palabras tienen poder y es verdadero, pero quien es poderoso, la oración no es poderosa, quien es poderoso es Dios manifestándose a través de su iglesia por medio de esa oración. Es decir, nosotros simplemente nos encargamos de abrir el acceso para que Dios, el poderoso, sea quien se manifieste en esa situación. Entonces, bueno, creo, ayer los pastores pidieron disculpas porque se dieron en el tiempo. Yo hoy pido disculpas porque creo que fui muy corto, muy rápido, pero espero que hayan podido comprender y entender, digamos, que este valor objetivo de la oración
de cómo es esa responsabilidad y esa autoridad que nos ha sido entregada por Dios para que nuestra oración sea la que acerque el plan de Dios y haya una transformación, una manifestación sobrenatural de Dios en la tierra, y asimismo que podamos entender la autoridad que hemos recibido por Cristo para que comencemos a actuar conforme a lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Creo que eso es lo más importante que tenemos que entender. Que las palabras que salen de nuestra boca no sean nuestras, sino que sean suyas, porque Él sabe cuán grande es el propósito real. Entonces, nada, amados y amadas iglesias que nos están viendo, amados todos, por hoy dejaríamos así. Espero que puedan entender y puedan comprender el alcance de todo esto, de cómo Dios quiere presentarse íntimamente en cada uno de ustedes, y que además de presentarse íntimamente con ustedes, también quiere manifestarse por medio de cada uno de ustedes, porque ustedes son esos hijos que Él ama y por medio de los cuales Él quiere mostrar su gloria y su poder. Somos la iglesia que ha sido elegida, la iglesia que ha sido honrada, la iglesia que ha sido santificada por medio de Jesucristo para que podamos ir y mostrar a otros. Nosotros nos encargamos de proclamar, el Espíritu Santo se encarga de traer convicción, y eso es importante. Entonces, nada, para finalizar, vamos a orar, y quiero que conforme a lo que hemos aprendido el día de ayer y lo que hemos aprendido el día de hoy, podamos comenzar a ser consecuentes con lo que aprendemos y ponerlo en práctica. Si quizás muchas veces oramos, como dice la palabra, de una forma en que no sabemos pedir, no sabemos qué decir porque no estamos siendo direccionados, que hoy puedas decirle: Espíritu Santo, de hoy en adelante quiero que seas tú quien dirija todas mis palabras para presentarme delante del Padre. Entonces, nada, mis amados, vamos a orar para finalizar. Padre bueno, Señor, te damos gracias, Papi, porque por medio de Jesucristo abriste el camino que nos lleva delante de tu corazón para que podamos tener intimidad contigo. Que es por medio, Señor, de esa intimidad que tenemos una transformación real en nuestras vidas. Que es por medio de esa intimidad, Señor, que podemos conocer quiénes somos en Jesucristo. Quienes somos conforme a tu propósito, y conocer ese propósito que ha nacido desde el principio, desde antes de la creación del mundo para con nosotros, Señor. Papi, te damos gracias porque tú nos acercas aún más a tu corazón para que podamos comprender y entender cada vez más tu amor que es eterno, ese amor que eres tú siendo manifiesto en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque te complaces en manifestarte en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas, porque podemos, Padre Santo, ser espejos que muestran la gloria de Jesucristo, Señor, a este mundo. Gracias por la autoridad que nos has entregado. Gracias porque has devuelto esa autoridad que quizás que habíamos perdido en el principio, Señor, pero que tú mismo, Señor, la volviste a entregar a nosotros, y que hoy podemos, Señor, hablar y orar para que cosas sobrenaturales que nacen de tu corazón sucedan en la tierra, Señor. Padre Santo, que seas tú poniendo palabras precisas, Señor, para podernos presentar delante tuyo, Señor. Sabemos que todo proviene de ti, Señor, que te amamos porque tú nos amaste primero, y por ello ha sido implantado amor en nosotros, Señor. Padre Santo, que creemos en ti y tenemos fe en lo que ha hecho Jesucristo, porque tú pusiste esa medida de fe en nosotros, y es por ti que podemos creer, Señor. También, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque te podemos hablar y nos podemos comunicar contigo, porque tú has puesto las palabras precisas que deben ser dichas
para que tu voluntad sea manifiesta en esta tierra, esa voluntad buena, agradable y perfecta, esa voluntad, Señor, que trae, Padre Santo, al mundo delante tuyo a vida, Señor, a una vida, Señor, espiritual nueva, Señor. Padre, hoy sabemos y creemos, Señor, que Jesucristo, Señor, es nuestro Señor, que Jesucristo, Señor, ha abierto un camino, Señor, que no se cerrará en ningún momento para poder presentarnos delante tuyo y decir, Abba, Padre, que podemos, Señor, tener en tus brazos un refugio seguro y que allí conoceremos cada área y cada característica de tu corazón, Señor, para nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y hoy pido, Señor, por cada una de las personas, Señor, que está escuchando, Señor, este mensaje, Padre. Padre Santo, creo en que tú, Señor, tienes un plan con cada uno de ellos, que nacieron en tu corazón, nació en tu corazón, que pudieran conocerte, que pudieran, Padre Santo, tener intimidad contigo, Señor. Y hoy oro, Padre, porque puedan conocer aún más, Señor, de tu identidad en ellos, Señor, que puedan conocer aún más, Padre Santo, el propósito que tú tienes con ellos, Señor. Y Padre Santo, que si quizás me escuchan personas que aún no te conocen, Señor, hoy sé, Padre Santo, y oro por cada uno de ellos, Señor, para que pueda conocerte, para que tenga, Padre Santo, una revelación, Padre, de tu corazón y de tu amor en sus vidas, que pueda conocer, Padre Santo, que Jesucristo es Señor, que les ama, que les ha perdonado y que hoy son llamados, Señor, de muerte a vida, Señor, y una vida eterna juntamente contigo, Señor, y con Cristo sentados en lugares celestiales. Padre Santo, que hoy aquellos, Padre Santo, que están cegados, son llamados, Señor, a que puedan ver la luz de Cristo que ilumina su entendimiento, Señor. También, Padre Santo, que ya no hay esclavitud en sus vidas, Señor, sino que les has, Padre Santo, liberado del cautiverio y ahora son hijos libres que habitan en un lugar, Señor, donde se podrán sentir amados, Padre. Papi, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por las personas que estuvieron aquí conectadas y por las que verán esto por una retransmisión después, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis amados, eso sería todo por hoy. Entonces, primero, espero que hayan aprendido. Eso es lo importante, pero que más allá de aprender, que hayan podido conocer aún más del Padre y de lo que el Padre tiene en su corazón y desea en su corazón con cada uno de ustedes. Les recuerdo entonces, mañana a las 7 de la mañana estaremos en oración con la congregación de Jerusalén, Herencia Eterna. Entonces, por este mismo página nos pueden ver en esa oración, también en la página de Jerusalén, Herencia Eterna. Mañana a las 7:30 de la noche vamos a seguir con esta enseñanza, la parte 3 de Viaje al Corazón de Dios. Y nada, les amamos mucho. Cualquier pregunta, duda, lo que sea, nos pueden escribir por interno, escribir en los comentarios. Vamos a estar muy pendientes. Les amamos mucho. Y nada, nos vemos en otro día, porque esto pues sigue. Les amamos.